Señor les bendiga mucho. Les habla su hermano Pastor Isaac Pimentel. Y le estamos invitando a que compartan esta transmisión y se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube y activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. De verdad que para mí es de gran alegría y a la vez un privilegio poderme dirigir a ustedes, que ustedes me permitan entrar a sus hogares a través de sus dispositivos electrónicos. De verdad que es un gran honor y privilegio el que el Señor nos da. Mi intención es bendecirlos con la palabra del Señor, ministrarle el Evangelio de Jesucristo y que juntos vayamos creciendo y vayamos madurando en el Señor hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, al nivel, a la estatura del hombre que Dios quiere, al varón perfecto, como dice la Escritura. Pero no es que seamos perfectos, no es que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta, proseguimos al premio del supremo llamamiento que es de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Precisamente hace unos momentos estábamos en la casa en nuestro servicio de los martes por el asunto del toque de queda y las condiciones de la pandemia que vive el mundo. Tuvimos que dar nuestro servicio a las 3 de la tarde, lo estamos dando durante la semana y tuvimos un tiempo muy hermoso, poderoso, y Dios nos ministró de una manera muy linda el día de hoy. Y mientras estaba en la congregación, sentí en mi espíritu, sentí en mí, pues, traer parte de la enseñanza que dimos a la casa hace unos minutos, traerlo aquí a las redes sociales. Y por eso a esta hora estamos transmitiendo este tiempo y creo que va a ser de mucha bendición. En el capítulo 10, versículo 25 del libro de los Hebreos, la palabra de Dios dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso lo dice en la versión Reina Valera. La versión Dios habla hoy, el mismo capítulo y versículo, dice lo siguiente: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Esta epístola de los Hebreos, que todavía al día de hoy no se conoce con exactitud quién la escribió, cuál de los apóstoles, qué hermano escribió esta epístola, pero ha entrado dentro del canon bíblico, el canon sagrado, el canon de las Escrituras como palabra revelada del Señor. Nos dice claramente en el capítulo 10, versículo 25, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. En estos tiempos difíciles que vive la humanidad, muchas personas han tomado realmente este momento
para exponer algo que estaba en el corazón de ellos, pero ya hace mucho tiempo. Desde que yo nací, y créanme que nací y crecí en el Evangelio, soy hijo de padres pastores, siempre a muchas personas le ha dado pereza el estar varias veces en una semana en sus templos o en las iglesias, en los lugares de culto a los que ellos van, a los que ellos asisten. Esto obviamente para muchas personas ha sido molestoso y también muy criticado por algunos, porque hay gente que no le gusta quizás ir más de una vez a la semana a la iglesia, y algunos ni siquiera una vez. Hay personas que están en una congregación y duran meses sentados en sus casas sin asistir a la congregación. Y de eso voy a hablar en unos minutos. Ahora bien, ¿por qué muchas personas no les gusta congregarse? Bueno, eso lo vamos a analizar precisamente para esto. Es que estoy haciendo este video. Quédese hasta el final para que usted pueda tener todo el consejo que vamos a dar, obviamente basándonos en las Escrituras. Observemos lo siguiente. El concepto iglesia, el principio iglesia, quien lo establece es Jesucristo. Jesucristo es quien dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. A Pedro le dice sobre una verdad, sobre una respuesta que da Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad es que está fundamentada la iglesia de Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo deja el concepto, el principio de la formación de la iglesia. O sea, Cristo está diciendo: yo voy a formar una iglesia. Y la iglesia que yo voy a formar, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. En otras palabras, van a venir levantamientos del infierno contra la iglesia, pero no van a ganarle a la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos de iglesia, iglesia se define como congregación. Es una palabra griega que significa eclesia. Se traduce por congregación o iglesia a nuestro lenguaje. Ahora bien, congregación, reunión. Jesús dijo: donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estoy. No es menos cierto que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Pero cuando nos reunimos, entonces es que está reunida la iglesia. Vuelvo y repito esto: cuando nos reunimos, entonces que está reunida la iglesia. ¿Cómo se reúne la iglesia? Como Pedro señaló, como piedras vivas, para dar un culto espiritual al Señor. Ese culto, la iglesia primitiva dice en el libro de los Hechos que todos los días, escuche esto, todos los días, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, todos los días en el templo,
por las casas, por las calles y en las plazas no cesaban de predicar el Evangelio. Y el Señor añadía todos los días a la iglesia los que debían ser salvos o los que iban a ser salvos. Todos los días el Señor añadía a la iglesia. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días la iglesia estaba reunida, fuera en el templo, fuera en la calle, fuera en las plazas. La iglesia estaba reunida. ¿Y para qué se reunían? Se reunían para darle culto al Señor, para adorar al Señor. Entonces, a esos cultos venían personas no creyentes y se iban siendo creyentes, y todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora bien, muchas personas, el tema de congregarse a ellos no les gusta. Primero, porque son personas que no son apasionadas por las cosas del Señor. Porque es imposible ser apasionado por las cosas del Señor a menos que usted tenga algún impedimento físico o de trabajo que usted no se congregue. Si usted es apasionado por el Señor y por las cosas del Señor, usted va a querer estar en las cosas del Señor. Ahora bien, también debemos declarar y establecer el siguiente aspecto. Si una persona ha dejado de orar, ha dejado lo que en la Biblia se llama su primer amor, congregarse para él será difícil, porque no le interesa eso. El gran problema de mucha gente, y es lo que mucha gente esconde cuando se habla de congregarse, es que a ellos no les interesa congregarse. A ellos no les interesa estar junto a sus hermanos rindiéndole cultos al Señor, como a Dios le gusta. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Aquí lo vemos. Y el primer día de la semana, llámese el domingo, entonces la iglesia primitiva venía y participaba de lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la cena de la comunión, la mesa del Señor, la mesa del Señor. Ahora bien, hoy en día, sinceramente, las cosas se han puesto un poco más difíciles. En un video anterior, yo hablaba de una gran cantidad de gente que se ha descarriado, que se ha enfriado, porque la iglesia de Cristo ha sido ampliamente también azotada por esta situación. Al no poderse congregar como lo hacíamos de costumbre, la gente suele enfriarse cuando no hay mucho fundamento en la vida del creyente, cuando su fundamento no es firme, suele enfriarse. ¿Cuáles son los pasos que da una persona para enfriarse? Bueno, lo primero que una persona descuida es su vida de oración. Cuando esa persona descuida su vida de oración, comienza a hacer una alianza. Y quiero que me escuchen esto. Comienzan a hacer alianzas con el sistema. Comienzan a hacer alianza con gente. Y se conectan con cosas que están fuera de la voluntad de Dios para ellos, y en esto se enrolan. Van perdiendo la sensibilidad, van perdiendo el deseo de esa búsqueda permanente, constante
al Señor y ya no les interesa ni orar, ni congregarse, y comienzan a rechazar las cosas que vienen del Señor y se molestan cuando alguien le pregunta por qué tú no estás yendo a la iglesia, o inventan excusas. Eso es famoso de la gente cuando está fría. Comienza a inventar excusas. Hay tiempo para ir a la playa, hay tiempo para ir a las plazas, hay tiempo para irse de compra, hay tiempo para muchísimas cosas, pero no hay tiempo para congregarse. Para eso no hay tiempo. Muchas excusas se buscan y siempre por ahí hay un dicho que dice que el querer es poder. Pero como ya esa persona no quiere, pues tampoco encuentra la manera de congregarse. Ese descuido espiritual trae como resultado, esa persona comienza a vivir fuera de la voluntad de Dios. Comienza a vivir fuera del proyecto de Dios para su vida. Y como te dije, comienza a hacer conexiones con el mundo. Comienzan a gustarle y a llamarle cosas del mundo. Se va enfriando. Hay algunos que ellos no se van de la iglesia. Ellos se quedan ahí. Están inconversos. Están insensibles a Dios, pero se quedan dentro del templo. Pecan, hacen sus asuntos, pero dentro del templo. Ellos no se van del templo. Ellos se quedan ahí. Y te dicen que no, ellos están en la iglesia, ellos están para servir a Dios, pero realmente están desconectados de Dios. Pero hay otros que se desconectan completamente. Dicen, ya yo no soy cristiano, ya yo no estoy en la congregación. ¿Cómo se llega ahí? Lo primero, como te decía, dejan de orar, descuido espiritual. Descuidan las cosas que son de Dios. ¿Cuáles son las cosas del Señor? Vamos a poner algunas. Bueno, un creyente que dejó de orar, de leer la palabra, de congregarse, de hacer el trabajo del Señor y con ello cumplir su propósito, es un creyente que va a terminar o frío en un asiento de una iglesia o descarriado en el mundo. Así terminan. O sea, sí, eso termina ahí. Se han desconectado completamente de todo lo que tenga que ver con el reino del Señor, porque ahora hay otro reino que le llama la atención. Entonces, en eso ustedes ven muchachas cristianas que miran a hombres inconversos. Ustedes ven a hombres cristianos que miran a mujeres inconversas. Ustedes ven hombres creyentes que comienzan no sé, a irse a lugares donde los cristianos no vamos, porque hay lugares donde el creyente no va. Y hay muchas cosas que los creyentes no hacemos porque sabemos que al Señor no le agrada, que al Señor no le gusta. Mucha gente te va a decir que beber cerveza no es nada, pero te voy a decir a ti algo y quiero que me escuches con mucha atención. Nosotros no podemos embriagarnos con vino en el cual hay disolución. El creyente tiene que estar sobrio y tiene que estar vigilante y tiene que estar orando y tiene que estar buscando a Dios. Las cosas del mundo que a ti te llamaban la atención ahora no te pueden llamar la atención, no te deben llamar la atención, porque tú eres nueva criatura en Cristo. Pero cuando te desconectes, entonces se activa nuevamente ese viejo hombre y ese viejo hombre va a querer todo lo que antes le gustaba en el mundo. O sea, lo va a desear y te va a arrastrar a ello, porque ya tú estás desconectado de Dios. Y si la oración y la palabra, que era en lo que perseveraba la iglesia, en la oración y en la palabra, ya tú no perseveras en ello, pues obviamente vas a ser arrastrado. Entonces la gente comienza a mentir, arma todo un entramado de mentiras, porque de alguna forma quiere quedar bien. Para ello muchos comienzan a acusar a la iglesia, que no me ayudaron, que
que yo pensé que esto era diferente, que la iglesia está llena de gente hipócrita. Esas son palabras muy comunes que usted encuentra, que yo esperaba, que cuando yo necesité, que todas esas cosas. Todos esos son argumentos. Todos esos son argumentos cuando en el fondo no hay ninguna excusa para dejar al Señor. Escucha esto. No hay ninguna excusa para dejar al Señor. No las hay. Todas las excusas que una gente te pueda dar son inventos. No hay excusa para dejar al Señor. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni hambre, ni lo alto, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, nada. Él dice lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso es para una persona que ama a Dios. Cuando la gente ha perdido el amor hacia Dios, también pierde el temor por las cosas de Dios, porque es imposible no amar a Dios y seguir amando las cosas que son del Señor. No, no se puede. La gente deja de amar a Dios y también deja de amar las cosas que son del Señor. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos y observar bien la gente cuando te están dando ese tipo de conducta. Muchas excusas, pasó un mes, pasaron 2 meses, excusas, pero tú te das cuenta que esa persona sale, esa persona camina, esa persona se junta, esa persona va allí, va aquí, pero para la iglesia no encuentra el camino, es porque esa persona se desconectó de Dios, se desconectó del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero observe, Dios habla hoy, que la leímos al principio, dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. O sea, cuando la iglesia tiene reunión, a menos que usted no tenga una excusa que sea real, verdadera, una excusa mentirosa, una excusa real, verdadera. Estoy trabajando, no puedo ir. Cosas así. Dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos. Entonces la Reina Valera dice, tienen por costumbre. Porque sabemos que hay gente que tiene la costumbre. Y aquí nos está diciendo que no lo hagamos como esos. ¿Por qué nos dice que no lo hagamos? Porque el dejarse de congregar es una mala costumbre. No debemos imitar al que no le gusta congregarse. Escúcheme, no debemos de imitar al que no le gusta congregarse. El creyente ama estar en la casa del Señor. Ahora, alguien me va a decir, pastor, pero otra cosa, no es que nosotros vivimos dentro de la iglesia. ¿Cuántas horas tiene una semana? La mayoría de las congregaciones cuentan con 3 o 4 servicios a la semana de 1 hora y media, 2 horas. Y más ahora que estamos en pandemia. Es importante que nosotros entendamos esto. En 24 horas que tiene un día, vamos a la iglesia 2 horas, hora y media. Y muchas veces cuando la iglesia tiene varios días que no da culto, a veces en 48 horas, 72 horas, vamos a la iglesia 2 horas. Cuando la iglesia dura 2 o 3 días en la semana, a veces tenemos 2 días, 3 días sin culto. Entonces no es el problema. El problema es que hay una membresía o hay una línea de gente dentro de la iglesia que discuten esto y que no quieren congregarse. Entonces ellos lo discuten porque en su concupiscencia, en su deseo está no ir a la iglesia. Observen esto. Es cierto que viven momentos difíciles, pero el que te dice que no va para la iglesia o que en la iglesia se puede contagiar, está en la calle, trabajan, cogen vehículos públicos, muchos de ellos, van a los supermercados, hacen la fila en los bancos, hacen tantas cosas, o sea, hacen una vida normal dentro de lo que cabe. Pero el problema de ellos es para ir a la iglesia, es la excusa, escúchame, es la excusa. Es la excusa que ellos han tomado en este tiempo para decir, no me gusta ir a la iglesia. O sea, a mí no me gusta congregarme.
pero obviamente tienen que excusarlo para quedar bien. Para quedar bien. Muchos creyentes o mucha gente que está en las congregaciones cometen muchos errores porque es que no se deja dirigir por el Señor. Le falta la pasión por Dios, le falta el deseo por Dios. Tú los convocas a orar y ellos no quieren orar. Y muchas veces, y hay que ser muy sincero con esto, los que más necesitan estar en la iglesia congregándose son los que no van. Impresionante. A veces los que más necesidades tienen de ir a una iglesia, a ser fortalecidos, a recibir una palabra, a ser enseñados, a ser formados en Cristo, a adorar al Señor junto a sus hermanos, son los que se quedan en sus casas, en la mayoría de los casos. Porque la gente, cuando tiene un problema, cuando está en una crisis, en vez de buscar a Dios, que sería lo más correcto, o sea, acercarse más, meterse más en las escrituras, en la oración, porque hace que se alejan. Entonces, debemos de tener esto con claridad. La iglesia actual necesita volver a encender el fuego del Espíritu Santo. Necesita regresar a congregarse. Necesita regresar como la iglesia primitiva, aún estando perseguida. La iglesia se congregaba. En el mes de marzo de este año, en la República Dominicana, vamos a cumplir un año que comenzó este proceso. Un año que comenzó este proceso. Un año. Entonces, durante todo este tiempo ha sido difícil los cultos en el día. Gran parte de la gente no puede ir. Y esto ha producido muchos descarriamientos. Y ha producido muchos problemas. Mis hijos, de Casa de Reforma y Avivamiento, yo sé que nosotros hemos visto un gran crecimiento y una gran bendición, pero no ha sido así en todas las congregaciones. Y a mí mismo como pastor, me resulta difícil el tener que estar dirigiendo la iglesia y pastoreándola a través de una cámara. A mí me gusta estar cerca, me gusta trabajar, me gusta sentir a la gente, me gusta poder orar contigo, me gusta poder buscar a Dios contigo y estar ahí cuando me necesitas. Ahora bien, nuestra oración es para que la gente sea fortalecida en el Señor, para que la gente busque a Dios, para que la gente se envuelva en el fuego del Espíritu Santo. Muchas almas no se han convertido, mucha gente no ha recibido a Cristo porque no hay quien les predique, porque la mayoría de los templos están cerrados, porque la gente no quiere congregarse y los que están en las calles no están predicando a Cristo. Llenan sus redes de todo menos del Evangelio de Jesucristo. Entonces hay que tomar medidas. Vivimos un tiempo difícil y las cosas se van a poner peores. Entonces necesitamos que usted entienda que la iglesia del Señor debe de estar compacta y unida creyéndole al Señor. Si su iglesia está dando los cultos a las 3 de la tarde y usted puede ir, no se quede en su casa, vaya a su iglesia 1 o 2 veces a la semana. Vaya a su iglesia, adore a su Dios, sirva a su Señor. Allá donde tú estás, si no hay toque de queda, si ustedes no tienen tantas dificultades, porque hay países donde no hay tantas dificultades y ustedes se están congregando, óyeme, aprovecha ese tiempo y ve a adorar a tu Señor. Dios bendiga a las personas que están compartiendo este video. Yo creo que esto es palabra de vida, de amplia necesidad para este tiempo. Se necesita este tipo de palabras. Se necesita concientizar a la gente sobre lo que la Biblia dice. Esto no me lo inventé yo, esto lo dice la Escritura. Que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Que busquemos el rostro del Señor. Que amemos a Dios. Que seamos apasionados por el Señor. Entonces, hoy, más que nunca, se necesita que la iglesia despierte, que la iglesia salga y diga, no, yo voy
yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Yo voy a entrar a la presencia del Señor. Porque no me puedo quedar fuera de lo que Dios está haciendo. Porque necesito estar en el fuego de Dios. Porque Cristo viene. Y cierro esta breve enseñanza con lo siguiente. Dice, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Si ellos, hace 2000 años, están aconsejando, están animando, están exhortando a la iglesia para que se congregue, cuánto más hoy, que vemos que el Señor está hoy más cerca que en cualquier otro tiempo o cualquier otra temporada. Entonces debemos alentarnos, exhortarnos y animarnos con esta palabra. ¿Con cuál? Hay que volver a los templos a adorar a Dios. Hay que volver a los templos a adorar a Dios. Hay que ir al altar a buscar y a prenderse en el fuego de Dios. Hay que volver a la oración. Hay que volver a los ayunos. La iglesia tiene que ayunar y tiene que orar. Eso es bíblico. Por lo tanto, mi exhortación esta noche, Dios bendiga a toda la gente que está en este momento compartiendo el video y los que se han suscrito al canal. Gracias por suscribirse. Estamos predicando a Cristo y enseñando lo que la Biblia dice. Y estamos trabajando fuerte para subir contenidos diarios. Gracias a todos los que están comentando también en este video. Déjenos sus comentarios, porque queremos saber su opinión con respecto a esto que estamos hablando en el día de hoy. Cuando nos reunimos, nos alimentamos. Cuando nos reunimos, nos gozamos. Cuando nos reunimos, estamos en la coinonía del pueblo de Dios, adorando juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sigamos orando, sigamos adorando al Señor. En Casa de Reforma y Avivamiento estamos teniendo tremendos servicios, poderosos tiempos de milagros y manifestación de Dios. La gente se sigue convirtiendo, Dios lo sigue haciendo para gloria y honra de su nombre. Y estamos dando varios servicios los domingos porque no cabemos en un solo, para la gloria del Señor. Así que les invito a que compartan nuestra transmisión y se suscriban a nuestro canal. Nosotros estamos ubicados aquí en San Pedro de Macorís, en la prolongación general de Ubergé número 5 del sector Los Cuatro Caminos. Bendigo a todos los líderes, a todos mis hijos y los hermanos que de diferentes partes del mundo nos están mirando ahora. Y tú, amigo, si quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, este es tu momento. Escribe ahí en la bandeja de mensajes: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero orar contigo en esta noche, yo quiero orar contigo en esta hora. Tú necesitas un encuentro con Cristo, tú necesitas un encuentro con Jesús. Padre Celestial, ora conmigo, repite esta oración. Padre, perdona mis pecados, lávame de mi maldad en la sangre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, escribe, di: yo hice la oración, yo he recibido a Jesús esta noche. Si hiciste esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Cristo. Y les recuerdo a todos, suscríbanse, y ningún guerrero se acuesta sin orar. Dios les bendiga.